Miércoles 29 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, donde vamos a realizar el habitual repaso a las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día de Córdoba. Temas distintos, cada periódico ya por un sitio, así que vamos rápidamente con la información local. El Diario Córdoba, por ejemplo, abre hablando de la cárcel, de la prisión provincial. Denuncian, dice el Diario Córdoba, denuncian que la cárcel registra un incidente grave cada 2 días. ACAIP, que es un sindicato de los funcionarios de prisiones, ACAIP asegura que hay medio centenar de vacantes sin cubrir en la prisión provincial. El personal de inserción y tratamiento también está bajo mínimos, según la central sindical. Bueno, es una demanda histórica de la cárcel, no solo de Córdoba, sino en general de los centros penitenciarios de toda España. Ahí siempre se ha venido denunciando por parte de los sindicatos que hay una masificación. El número de reclusos, de internos, que cumplen su condena en los centros penitenciarios, en todos ellos prácticamente, y al mismo tiempo denuncian una falta de recursos humanos que hace muy difícil atender a la población reclusa de los centros de internamiento. El caso de Córdoba, bueno, pues también está en esa misma tónica. Poco personal, muchos reclusos, pues graves incidentes cada 2 días. Hablamos de agresiones, hablamos de algún pequeño tumulto, es cierto que no afortunadamente, no de gravedad, que producen daños a los funcionarios o a los internos, pero sí que hay una pelea, una discusión fuera de tono, incluso una agresión cada 2 días, según asegura el sindicato ACAIP, que repito, es un sindicato mayoritario en la prisión de Córdoba y en otros muchos centros penitenciarios. El diario El Día, por su parte, abre la portada hablando de comercio. Titula: El comercio confía en mantener el ritmo de ventas en la Navidad. Saben que venimos del Black Friday de la semana pasada. Vamos a encarar las compras navideñas a partir de ya. Semana que viene con el puente se da un poco el pistoletazo de salida a las compras navideñas y luego se enganchará con las rebajas de enero. Es decir, que es una etapa esta, la de finales de noviembre hasta mediados de febrero, quizá una etapa en la que el comercio hace su agosto. En invierno saben que el comercio lamentablemente va un poco a rachas. La racha del verano, la racha, por ejemplo, la Shopping Night, que también se desarrolla en verano, al principio de la temporada de rebajas, y la de invierno y algún otro momento cumbre en la compra. El comercio está viviendo una buena etapa después de un periodo más oscuro, el del inicio, de la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, este principio, a partir del Black Friday y de este inicio de periodo navideño, parece que tiene buenas perspectivas. Los empresarios aseguran que van a congelar los precios, no van a haber grandes subidas de cara a esta campaña navideña. Y van a aprovechar, como les digo, que el próximo martes se inaugura el alumbrado navideño. Este año, por cierto, se inaugura en Santa Rosa. Hablando de alumbrado navideño, todos los periódicos hablan de alumbrado. De hecho, el Diario Córdoba habla de las luces, habla de Ximénez, la empresa de Montegenil que se encarga de alumbrado. Pero la foto del Diario Córdoba que tienen no es Córdoba, ni siquiera es Málaga, sino que es Nueva York. Es la portada, la fachada de la mítica Tiffany's, la joyería de desayuno con diamantes, y es porque Ximénez, o Ximénez, como quieran, ilumina la joyería de la cadena Tiffany en Norteamérica. Y en la foto, como les digo, una foto de agencia, lógicamente, una imagen de la iluminación artística exterior que realiza la empresa pontanesa Ximénez en un establecimiento de Tiffany en Estados Unidos. La verdad que la expansión de Puente Genil, que empezó de esta empresa, Iluminaciones Ximénez, repito, cada cual que lo produce como quiera, es una expansión exponencial. Comenzó siendo una pequeña tienda de electricidad del barrio, allí en Puente Genil, se fue expandiendo, fue aumentando su volumen de negocio y ahora pues la que se encarga de la mayoría de las iluminaciones artísticas de España, muchas en Europa, e incluso ha dado el salto del charco, ha llegado a Nueva York para iluminar Tiffany's. El prestigio internacional, por lo tanto, de Ximénez no es cuestionable. Hablando de luces,
al margen de esta iluminación artística en Tiffany's, todos los periódicos hacen referencia a la iluminación artística de la Navidad en Córdoba. El diario El Día, se lo comentaba antes, es uno de las piezas sueltas del titular. El alumbrado se inaugurará el próximo 5 de diciembre, dice el diario El Día, en el barrio de Santa Rosa. El diario ABC, el alumbrado navideño llegará a 50 calles bajo la misma restricción presupuestaria, titula. Y el diario Córdoba hace una referencia dentro de esta referencia que a su vez que hace de iluminación de Tiffany's. Siempre hay polémica cada año de cuánto se gasta, si es mucho, si es poco, si el consumo que hace la ciudad de electricidad, si la inversión en alumbrado extraordinario es mucho o es poco. Para que se haga una idea, Córdoba va a gastar en torno a 286.000 euros esta Navidad. Eso incluye tanto las luces como los pascueros y los cipreses estos enanos que se colocan en algunos establecimientos. En total no llega a 300.000 euros. Es el doble que Cádiz, por ejemplo, que Cádiz ilumina muy poquitas calles. Cádiz saben que tiene un casco histórico muy pequeñito y se ilumina muy poco, pero en una cifra similar a la de Granada, que se gasta en torno a 250.000 euros, aunque las cuentas son más complicadas en Granada, porque ellos hacen un presupuesto que incluye el Corpus y la Navidad, el mismo dinero, entonces no se sabe qué va a cada sitio, pero prácticamente Córdoba y Granada van a la par. Se disparan las cantidades cuando hablamos, por ejemplo, de Sevilla, que duplica a Córdoba. Lleva más de medio millón de euros lo que gasta Sevilla en poner sus luces. Es verdad que una parte importante, en torno al 20%, lo consigue de aportaciones particulares de comerciantes. En Córdoba hubo una época en la que se hacía, luego los comerciantes dejaron de aportar, al menos en la cantidad sustancial, y todo lo afronta el ayuntamiento. En Sevilla, como les digo, medio millón, que sale casi todo de las arcas públicas y un 20% de los comerciantes. Ciudades, por ejemplo, como Vigo, gasta el triple que Córdoba en alumbrado navideño. En Málaga se gastan 800.000 euros. Córdoba, repito, 280.000. En Málaga, 800.000 euros. En Palma de Mallorca supera el 1.000.000 de euros. En Madrid llega casi a los 3 millones de euros. También es verdad que Madrid incluye más cosas aparte de las luces. Pero bueno, son 3 millones lo que se gasta en Madrid frente a 286.000 que se gasta en Córdoba, 800.000 en Málaga o 1.000.000 de euros en Mallorca. Claro, según lo que te gastes, es las luces que tienes. No se puede pretender tener la iluminación navideña de la que disfruta, entre comillas, en Madrid, gastando pues 10 veces menos. Ahora, ¿queremos las luces que tiene Madrid o Málaga? Eso es un debate, como le digo, eterno. Para los comerciantes que trabajan, que viven o que tienen su negocio en el centro de la ciudad, quieren que haya muchas luces, quieren que se organicen visitas. En Málaga, habrán visto ya quizás una farola, que hay visitas concertadas de Córdoba a Málaga solo para ver las luces. Claro, habrá gente que vaya a Málaga y de paso pues compre algo, que es lo que se persigue con este tipo de atractivos. ¿Es necesario invertir 1.000.000 de euros, u 800.000 euros, o 500, o 200? Bueno, cada cual sabrá. Los partidos nos engañan, Izquierda Unida, Ganemos, PSOE, ya hablaron de que no iba a hacer un gasto excesivo en alumbrado navideño, y cada cual vota quien quiere, y el que, según lo que se vote, pues se gasta un dinero u otro en la luz de Navidad. Yo entiendo que está bien que la ciudad se ilumine, creo que da un ambiente hogareño, navideño, que invita al paseo, también al consumo, pero también es cierto que alumbrar o iluminar especialmente las calles del centro, iluminar las Tendillas, Cruz Conde o Tejares, invita a la gente a ir a Tendillas, Cruz Conde o Tejares. En muchas ocasiones se cuestiona también por parte de los barrios, eso ocurre en Málaga. En Málaga, a pesar de que el alumbrado es extraordinario, nunca mejor dicho, hay voces críticas que lamentan que la ciudad se gaste 800.000 euros en luces y vaya todo el mundo a la calle Larios o la Plaza de la Constitución. Mientras que los barrios de Málaga, que también aportan su dinerito, porque los impuestos los pagamos todos, pues se quedan sin luces y se quedan sin visitas porque todo el visitante, todo el comercio se marcha a esas calles céntricas. Igual pasa en Granada, que se ilumina la Gran Vía de Colón, la Plaza de Rambla. En Sevilla ocurre igual. Se ilumina los céntricos, claro, no se va a iluminar todo porque sería imposible. Y, sin embargo, todo el mundo paga la luz en el centro, pero lo disfrutan, se benefician sobre todo los comerciantes de esos barrios y no del resto. Polémica aparte, este año, les decía, se va a gastar en Córdoba cerca de 300.000 euros, un poquito menos, se iluminará en Santa Rosa. Saben que cuando entró este equipo de gobierno actual, habló de que se iba a descentralizar las luces.
y se va por barrios. Se ha hecho en Valdoyeros, se hizo en Ciudad Jardín, el botonazo será en esta ocasión en Santa Rosa y será el martes previo al puente, el día 5 de diciembre, a las 7 de la tarde, creo recordar que es, allí en Santa Rosa. Bueno, pues seguro cuando veamos las luces habrá sus detractores, porque casi nadie luego se pone de acuerdo si son las que corresponden o si son más carnavaleras, dicen, en fin, habrá que verlas encendidas. Pero la polémica, como siempre, pues está ahí en la calle. La foto que nos queda es la del diario El Día, una foto que firma Jordi Vidal, y es para un acto interno del Grupo Joly. Hablábamos, creo, ya ayer con Juan Ruz de este acto. Fue una nueva edición de los diálogos de Viana, son del Día, en el Palacio de Viana, con la Fundación Caja Sur y con integrantes de otras fundaciones que hablaron, bueno, pues el valor social de las empresas, como vemos en ese titular. Las fundaciones debaten sobre sus retos de futuro y su papel en la sociedad. Saben que desde hace bastantes décadas ya, la mayoría de las empresas, sobre todo multinacionales, destinan una parte de sus recursos a crear fundaciones. Hay muchos detractores o muchos críticos que aseguran que es una manera de ahorrarse tributos, porque las fundaciones degravan muchísimo. Lo que invierte una empresa en fundación no lo pagan impuestos. Bueno, es un gasto social que en lugar de ir a las arcas del Estado va a la sociedad directamente. Ayer en Palacio de Viana se reunieron algunas de las fundaciones, que lo estamos viendo ahí en la foto, lo veíamos en la foto, para hablar de eso, del valor social de las empresas y del compromiso de las empresas con su entorno más cercano, con la sociedad en la que se inserta. Bueno, pues un debate interesante. Luego creo que veremos un reportaje durante el magazine de este acto que se celebró en Viana. Si no, hoy lo veremos mañana. El diario ABC, la foto de la portada 1, es para los antiguos presidentes y expresidentes del gobierno autonómico catalán, para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Dice el diario ABC que Puigdemont pide a la justicia belga escolta para venir a España a votar. El expresidente se ha gastado 500.000 euros, a la de Oriol Junqueras ahora, en abogados y ahora pretende volver el 21 de diciembre, las elecciones, se habla de Puigdemont, protegido por Bruselas. Junqueras recula, dice también, y acata el 155, pero tendrá que hacerlo en persona. Bueno, con respecto a esto de Carles Puigdemont, hay que recordarle a él, si no se acuerda, y a la gente que no lo recuerde, que el gobierno belga, la justicia belga, le ha prohibido salir de Bruselas, de Bélgica. Es decir, no puede venir a España porque incumpliría una orden del juez. El juez, mientras que decide si lo detiene y lo devuelve a España o si lo deja en libertad, que andurre por donde quiera, le ha puesto unas medidas cautelares, entre ellas no salir de Bélgica. No puede ir a Francia, no puede ir a Holanda, no puede ir a Inglaterra y no puede venir a España tampoco. Con lo cual, Puigdemont no puede, aunque quisiera, venir a entregarse a la justicia española, no podría, porque hay una orden, esa sí que es una orden de un juez, que le impide abandonar Bélgica. Así que yo creo que el juez belga no solo le va a negar esto de una escolta para que venga a votar, sino que le dirá que no puede salir de Bélgica hasta que se resuelva su conflicto. Es decir, que muchas veces Puigdemont parece que va un poco por libre y pretende que la justicia vaya a su necesidad y la justicia va por otro sitio. En cuanto a lo de los 8 exconsejeros, exconsellers, que están detenidos, bueno, pues parece que van a intentar la fórmula Forcadell, la que es presidenta del Parlamento de Cataluña, que, como saben, para eludir el ingreso en prisión, pues decidió acatar el 155, el artículo que intervenía el gobierno autónomo catalán, y prometer o asegurar que no va a incumplir la ley. Parece que los 8 que están en prisión, unos porque están muy cansados de la cárcel y otros porque quieren hacer campaña, bueno, o al menos eso es lo que dicen, pretenden salir de prisión. ¿Y cómo lo harían? Pues con la doctrina Forcadell, es decir, acudir ante el juez, no la juez Lamela, que parece que es más estricta, sino el juez del Supremo, decirle que acatan ese artículo, que acatan que ya no son consejeros del gobierno autonómico, que hay elecciones y que van a obedecer la Constitución. Incluso van más allá, como hizo Forcadell, y asegurarán que la declaración de independencia fue un acto formal, simbólico, sin valor jurídico y no tiene ninguna trascendencia, algo que evidentemente para ese viaje hace falta menos alforjas. En cualquier caso, parece que para evitar un conflicto político el juez lo va a poner en libertad, supongo que bajo fianza,
Supongo que confianza mayor que la que le impuso a Carme Forcadell y que pues, de aquí a una semana o así veremos a este grupo de exconsellers imputados o presuntamente imputados, todavía no está la imputación hecha, por delitos de rebeldía, de sedición, de malversación, de desobediencia, etcétera. Lo veremos dando mítines por Cataluña, que creo que además es algo que es lo correcto, porque si no tendríamos una elección, una campaña marcada por el victimismo, por la persecución, por España nos aprisiona, nos impide hablar, así que mejor que hablen y que luego cada cual decida, los que quieran, los que tengan que decidir, a quién quieren votar. Vamos a ir avanzando. El diario ABC abre la página 2 hablando de previsiones económicas, titula «La OCDE empeora la previsión de crecimiento por el pulso secesionista». Bueno, ya se venía anunciando, el propio Gobierno ha reducido las perspectivas de crecimiento en unas décimas y la OCDE también, pues la misma tónica, ha observado, como todo el mundo, que la economía se ha estancado en Cataluña. Hay muchas empresas que están pendientes de ver qué ocurre, no invierten, no crecen, incluso han trasladado sus sedes sociales, con lo que significa, y eso hace que se pierda PIB en Cataluña, y Cataluña es la primera región en cuanto a volumen de negocio, en cuanto a importancia económica, es el 30% casi del PIB español, con lo cual si se resiente el 30%, se resiente el total del PIB español, algo, como les digo, más que previsible. El diario Córdoba también habla de Junqueras, en su portada, en el sumario. Junqueras, a carta del 155, dice, en un escrito al Supremo para salir de libertad, lo que comentábamos antes, y también lo he leído en el diario, lo habré leído dentro, pero el tenor es el mismo. Habla también el diario Córdoba de los taxistas. Hoy se han intentado tomar un taxi, habrán visto que no hay prácticamente taxis, porque hoy se celebra en toda España una huelga general de taxis. Comenzó a las 6 de la mañana, concluirá mañana a las 6 de la mañana también, o sea, son 24 horas sin servicio de taxi. Dice el diario Córdoba, están viendo ahí, los taxistas de Córdoba están hoy de huelga contra Uber y Cabify. Uber y Cabify, saben, son estas plataformas de vehículos, de alquiler de vehículos con conductor, que es casi un eufemismo para llamarle al taxi, porque el taxi es un alquiler de un vehículo con un conductor, con un taxista, claro. En este caso, saben que hasta la irrupción de Uber y Cabify se alquilaban o un coche sin conductor, lo conducía uno mismo, o alquilaba un taxi. Cuando llegaron Uber y Cabify aprovecharon un vacío legal para contratar un coche, un alquiler de un coche con conductor, es decir, un taxi. La diferencia entre Uber y Cabify, en Córdoba no hay, la habrán tomado quizá en otras ciudades, es que los precios de Uber y Cabify o de ese alquiler de vehículos no es por taxímetro, se hace como cuando usted alquila un coche sin conductor, se alquila o por trayecto o por kilómetros, con lo cual cuando suben a un taxi, si lo han hecho en Madrid, cogen un Uber, un Cabify en Atocha, voy a tal sitio, ¿cuánto vale esto? Y el hombre le dice, pues vale 8 euros, 19, 65, pero antes incluso ponerse en marcha y sin taxímetro. Esa es la diferencia única quizá entre un taxi y un vehículo de alquiler con conductor. Bueno, eso y el color, que los taxis son blancos y el Cabify suele ser negro. Entienden los taxistas que no se están cumpliendo lo acordado en cuanto a licencias. Se dio unas ratios según un número de taxis, corresponde a un número de vehículos de alquiler. Aseguran que se están sobrepasando el número de concesiones que se hacen para vehículos de alquiler con conductor, los famosos Uber y Cabify, de manera que se están perjudicando en sus negocios. Bueno, eso como siempre, cada cual sabrá. Cuando se empezó a hablar de la Unión Europea o cuando España se integró plenamente, se advirtió de que este proceso de integración en la economía europea iba a llevar aparejado un proceso para terminar con los monopolios, para la libre competencia, la libre concurrencia. Es decir, igual que ocurre con la televisión, recuerdan los más mayores que había una tele solo, luego hubo que ir ampliando y quien quiera abrir una televisión prácticamente, se someten a una licencia, lógicamente. En enero se abrirá la libre concurrencia el tren. Si ustedes tienen un tren, que no creo que tengan ninguno de ustedes un tren, si lo tuvieran, pueden ocupar las vías de Renfe y podrán hacer viajes. Si usted quiere comprarse un tren y proponer un recorrido Córdoba-Sevilla diario, pueden hacerlo pagándole al dueño de las vías, que sería en este caso Renfe, el uso de la vía. Es decir, que caminamos hacia que quien quiera poner un negocio lo haga. Con los taxis, pues ocurre igual. Hasta ahora era una prerrogativa municipal que se limitaba a la licencia que quería cada ayuntamiento para los taxis en su término municipal. Con la llegada de la liberalización, en este caso del transporte de viajeros, entró la posibilidad de que entrasen, a su vez, empresas como Uber o Cabify. Hay países que han dado marcha atrás y que han prohibido los Cabify.
porque entiende efectivamente que no se protegen los derechos. También luego hay algunas asociaciones de consumidores que critican, hay otros que entienden que no, que beneficia porque eso abarata los costes, abarata los servicios, en fin, eso como todo. Lo que vengo a decir con esto es que las cosas, cuando se hace algo, tienen su parte positiva y su parte negativa. Y muchas veces alabamos que se haga una liberalización, por ejemplo, en la electricidad, pero nos parece peor en el taxi si nosotros nos afecta más una que otra. O nos beneficia que haya una liberalización en las gasolinas, recuerden cuando había solamente CAMSA en las gasolineras, y nos beneficia una porque se acomoda los precios, pero nos perjudica otra, no sé, las telecomunicaciones, por ejemplo. Cada cual, según su sector, le benefician una o le perjudican otra. En este caso, el de Cabify, los más afectados son los taxistas, pero el usuario, si se ponen a analizar, según dicen las asociaciones de usuarios, pues le ha venido bien porque se han abaratado precios. Y para los sindicatos viene mal porque Cabify o Uber no tratan a sus trabajadores como debieran, según los convenios, etcétera. Como les digo, una polémica abierta que se basa todo ello en la liberalización de servicios de transporte de viajeros. El diario Córdoba termina con fotos para Vicente Amigo, para el cordobés, nacido en Sevilla, pero cordobés, que opta por primera vez a los Grammy de las discográficas de Estados Unidos. Vicente tiene 2 Grammys ya, son Grammys latinos. En este caso ha sido candidato, ha sido preseleccionado, o nominado si quieren, para optar al premio al mejor álbum del mundo, no latino como hasta ahora, sino del mundo. No sé si lo conseguirá, ojalá lo consiguiera, pero el paso es importante. No muchos españoles tienen Grammy. El caso, habitualmente cuando se habla de los Grammys, se habla de Grammys latinos, que son muy importantes, evidentemente, pero reducen el perfil a los artistas americanos, latinoamericanos y españoles. En este caso, también puertorriqueños y los que hablan en español en Estados Unidos, pero ese ámbito latino. Ahora, a lo que opta Vicente Amigo es para un Grammy mundial, el Grammy de la industria discográfica de Estados Unidos. Así que ya solamente esa nominación es un éxito para nuestro guitarrista. Seguimos. El diario ABC trae una foto para Javier Cercas, que estuvo ayer en Córdoba. El escritor estuvo dentro de los foros culturales que organiza ABC, que como saben, coordina Pepe Calvo, José Calvo Pollato, y bueno, pues habla, entre comillas, algunas de las frases que ayer pronunció Cercas. Su libro Sin lectores, dice, es un libro muerto. El novelista explica las claves de la creación de su obra El monarca de las sombras, un nuevo éxito. Vemos imágenes ahí del acto. Fue en Caja Sur, el Caja Sur de Gran Capitán, creo, sí. Y vemos a Pepe Calvo Pollato y a Cercas y a Valerio Merino, el fotógrafo también, en el acto de presentación de este libro, un acto que, como siempre, el Foro Cultural a veces se cuida mucho de las personas a las que trae, en este caso una persona de alta importancia en el mundo de las letras, a la que luego también veremos, supongo hoy o mañana también, en el magazine, un reportaje que hizo nuestra compañera Ana Espino. Más cosas. Pocas cosas más de lo local en el diario ABC. Bueno, hay un asunto con respecto a los tributos. Dice el diario ABC, volvemos a las portadas, el Ayuntamiento de Córdoba incumplirá la regla de gasto, dice, este año según la autoridad fiscal. Volvemos a los periódicos, que se me acaba el tiempo, compañeros. La regla de gasto obliga a que no se gaste más de lo que se invierte, de lo que se ingresa. Ahí lo tenemos. La regla de gasto, le decía, obliga a que no se gaste más de lo que se ingresa, es decir, déficit cero. ¿Qué se persigue con eso? Pues efectivamente se persigue que los ayuntamientos no incrementen su deuda, que ya la tienen. Este año, según las cuentas, según la autoridad fiscal, las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba no garantizan que haya ingresos suficientes para satisfacer el gasto. Se acordarán, igual no lo recuerdan, si no se lo digo yo, que las cuentas dan superávit. Pero son superávit, no digo ficticios, son cuentas que están, supongo, más que fiscalizadas, pero en base a previsiones. Es decir, si yo preveo que voy a ingresar en multas, no sé, 10 millones de euros, pues es una previsión. Dice la autoridad fiscal que las previsiones que se hicieron no son del todo, no digo que sean ciertas, sino que algunas de ellas son un poco excesivas. Con lo cual, cuando hacen sus propias cuentas, les sale que habrá un gasto mayor del ingreso. El Ayuntamiento luego dice que puede ser cierto, ellos no son autoridad fiscal, pero recuerden, el año pasado también ocurrió igual, también la autoridad fiscal denunció que se incumplía la regla cero, pero como luego se gastó menos de lo previsto, se ingresó menos, pero se gastó menos, con lo cual al final no hubo acumulación de déficit. De déficit, como siempre digo, es más gastos que ingresos. Deuda es lo que debe al ayuntamiento a bancos, etcétera, etcétera. El déficit, que lo que nos preocupa ahora, es que se gaste más de lo que se ingresa. Así que aparentemente es un aviso de la autoridad fiscal
pero un aviso que hay que poner en cuarentena hasta que se haga luego la ejecución presupuestaria, porque, como les digo, habitualmente no se gasta todo lo que está previsto gastar, y tampoco se ingresa todo lo que está previsto ingresar habitualmente. El diario ABC termina con foto para Emilio Vega, para nuestro viejo amigo Emilio Vega, que es ahora director deportivo del Huesca, lo fue en su día del Córdoba, si recuerdan, y dice la parte alta del periódico: en Huesca tenemos herramientas para competir. Bueno, eso es un tiro directamente, un disparo en línea de flotación del Córdoba, porque, bueno, esa es la queja de la afición, que el Córdoba está jugando en una categoría sin suficientes mimbres. Huesca, que va primero de la división, como saben, que es la visita del Córdoba la próxima semana. Este fin de semana viajamos a Aragón, al campo del Huesca, a enfrentarnos al líder. Y ha entrevistado a Emilio Vega, pues dice que Huesca se está haciendo bien las cosas, entre otras cosas porque hay herramientas. Claro, depende un poco de él. El director deportivo es el que surte de jugadores al equipo, el equipo funciona porque hay herramientas para que funcione. Es decir, sin decirlo, en Córdoba no hay herramienta y por eso Huesca es el primero y por eso el Córdoba pues es lamentablemente el último. Terminamos, dice el diario El Día que Salud, se refiere a la Consejería de Salud, Salud activa el plan especial para reforzar las urgencias ante el frío. Aún no se han detectado picos de asistencias a causa de la gripe. Bueno, en este caso hablamos de urgencias médicas, no hablamos de las personas que duermen en la calle, hablamos de salud, no de servicios sociales. Todos los años, cuando se incrementa, cuando bajan las temperaturas, pues se incrementan las urgencias. Personas, bueno, que tienen gripes o complicaciones a consecuencia de la gripe, neumonías, pulmonías, etcétera, que acuden, en lugar de esperar, lógicamente, el turno en sus centros de salud, acuden al hospital y van a urgencias. Bueno, pues hay un plan especial que se activa, que supongo yo que consistirá en la dotación de más personal para atender las urgencias, en previsión de que acudan, de que se produzcan estos picos de asistencia, picos asistenciales, a consecuencia de que el frío provoca, pues eso, mayor demanda. Ojalá que no hiciera falta aplicarlo, pero bueno, las estadísticas se repiten año tras año y para eso sirven los estudios, para saber que en cuanto el termómetro baja 3 grados, se incrementa X% las urgencias, cuando baja 5 grados, etcétera, etcétera. Por cierto, que para mañana está previsto que Córdoba alcance los 0 grados en el termómetro, aunque dejará de llover, o a lo mejor por ello, ¿no? Porque deja de llover y eso hará que baje las temperaturas. Hablando de temperatura del tiempo, se prevé que caiga 60 litros aproximadamente desde ayer por la tarde hasta hoy por la tarde. Mañana lloverá poco o nada, ya los riesgos son bastante menos de lluvia, con lo cual, bueno, 60 litros está bien para refrescar un poco el ambiente, pero evidentemente para paliar las carencias de los pantanos, bueno, eso es prácticamente echarle una cubeta de agua a un pantano, echarle 60 litros porque hace falta mucho más, que llueva muchísimo más y por ahora no va a ocurrir. En la parte, bueno, dice el diario El Día que la Junta va a pagar al consistorio, al ayuntamiento, 4 millones de deuda en concepto de IBI. Bueno, que aquí quizás lo novedoso no es que lo pague, lo noticioso, es que lo deba. Es decir, si ustedes debieran al ayuntamiento 4 millones de euros en impuestos, en este caso en contribución, en lo que es el IBI, seguro que le habrían embargado algo, o estarían en la cárcel, ¿no?, como el amigo Rafael. Pero la Junta debe al Ayuntamiento de Córdoba 4 millones de euros en IBI, en contribución. ¿Por qué lo debe? Pues por las instalaciones, los edificios que son propiedad de la Junta, que no siempre se acuerdan de pagar el IBI en su plazo. Estos 4 millones corresponden parte al principal y parte a deuda, a intereses, que también, hombre, parece un poco surrealista que la Junta, que somos nosotros, le pague al Ayuntamiento, que también somos nosotros, la deuda con sus intereses. O sea, que nosotros pagamos a nosotros mismos los intereses por edificios que, repito, son propiedad de la Junta. Hablamos de centros de salud, de donde está la delegación de gobierno, la consejería, etcétera, que se le olvida pagar en fecha, como hacemos cualquiera de nosotros, el impuesto del IBI, la contribución, el impuesto de bienes inmuebles. Así que, bueno, ayer lo anunció Susana Díaz, que se saldará las deudas, en este caso 4 millones y pico de euros, que debía la Junta de Andalucía al Ayuntamiento. También sale Susana Díaz en la parte alta del periódico, en este caso con fotos, del diario El Día, porque ayer Susana Díaz estuvo en la FAM, en la reunión de la Federación de Ayuntamientos y Municipios, o sea, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y ahí dijo esto que está leyendo, que el Gobierno central está asfixiando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, por ende, porque buena parte de los presupuestos que reciben los ayuntamientos provienen de la Junta de Andalucía, que a su vez tiene un problema de financiación. Los famosos PATRICA. PATRICA es la participación que los ayuntamientos reciben de la Junta
que a su vez, le digo, viene financiado por el Gobierno central. Es un tema candente, no ya por el conflicto catalán, que en el trasfondo está la financiación de la Comunidad Autónoma de Cataluña, también por el famoso cupo vasco, el cupo navarro también, y por financiaciones, bueno, que no son las correctas. En cada comunidad autónoma, cuando viaja un político a Valencia, reconoce que está infrafinanciada. Viajan a Extremadura, lo dicen también, en Andalucía también, en Castilla y León, todo el mundo está infrafinanciado, con lo cual parece que habrá que abrir el grifo, porque si vamos a repartir el dinero y todo el mundo va a recibir más, habrá que inyectar más, porque el reparto y todo el mundo sume, no parece que sea posible, ¿no? Las matemáticas son las matemáticas. Y terminamos con una buena noticia cultural. Dice el diario El Día que el Coro Ópera de Córdoba celebra sus 30 años al más alto nivel en la lírica. Bueno, muchos recordarán cuando se inauguró el coro de Córdoba, hace 30 años, en el año 87, era director del Gran Teatro Miguel Cosano, director del coro Carlos Acar, aquello fue un acontecimiento, era el tercer coro de ópera que se ponía en marcha en España, después del Liceu de Barcelona y del de Madrid, el siguiente fue el de Córdoba, luego le copiaron a otros muchos, pero en ese momento Córdoba pues marcó un hito en la lírica. Era una época en la que se programaba una temporada lírica pequeñita, cierto, en el Gran Teatro, y el director del Gran Teatro entonces, Miguel Valle Cosano, pues tuvo esa idea de crear un coro estable para el Gran Teatro que sirviera de cobertura a la temporada lírica y luego fuera a actuar. Este coro inauguró el Teatro de Maestranza de Sevilla, si recuerdan, en el año 91 o 92, cuando se inauguró aquel teatro. Un coro que tuvo en su día una gran referencia, en el que impulsó también Pedro la Virgen, participó en el impulso de aquel coro y que hoy pues es un coro muy consolidado, que sigue siendo contratado por otros teatros para las temporadas líricas, donde no hay coro estable, pues el coro, que ahora se llama Caja Sur, recuerden, desde que Caja Sur empezó a patrocinarlo, fue el coro de Gran Teatro, el coro de Córdoba, el coro Caja Sur, ahora se llama Coro de Córdoba, aunque el patrocinio es de la entidad financiera. Así que enhorabuena al coro de Córdoba, a los cordobeses, porque, como les digo, es un privilegio contar con un coro que suena tan bien como suena el de Córdoba y tan consolidado, con tantos discos también, como tiene el coro de la Ópera de Córdoba. Pues el viernes habrá un concierto extraordinario, intervendrán todos los directores del coro, de los antiguos directores, de Carlos Acar hasta José María Luque, el actual director, en fin, un homenaje a 30 años de este coro. Lo dejamos aquí, como cada día, les invito a que sigan con nosotros, ahora con Ángeles Mellado, con su Café y Media, mañana, que será jueves, volveremos a leer la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.